La abuela sonrió con satisfacción. ¿Mejor que en tus restaurantes caros? Ni siquiera es una competencia. Esto es hecho con amor. Se nota la diferencia. Eres un muchacho inteligente. La abuela sirvió más pollo en su plato. Come. Estás muy delgado. ¿Tu madre no te alimenta? Alejandro se rió, pero había un toque de amargura en el sonido. Mi madre cree que la comida es combustible, nada más. Tenemos un chef que prepara comidas nutricionalmente balanceadas y porcionadas exactamente. Es eficiente. Eficiente. La abuela resopló. La comida no es sobre eficiencia, es sobre familia, sobre amor, sobre sentarse juntos y compartir el día. ¿Comes solo, muchacho? Casi siempre. Mi madre tiene eventos sociales la mayoría de las noches. Yo como en mi oficina o en algún restaurante entre reuniones. Carmen sintió una punzada en el pecho. Había asumido que la vida de Alejandro era perfecta, que el dinero resolvía todos los problemas. Pero ahora, viéndolo sentado en su pequeña cocina, comiendo pollo casero con una expresión de asombro genuino, se dio cuenta de que tal vez el dinero olvidaba algunos problemas, pero creaba otros completamente diferentes. Bueno, mientras estés con mi Carmen, comerás como Dios manda, con familia. La abuela apuntó su tenedor hacia él. Y ahora hablemos de cosas importantes. ¿Cuáles son tus intenciones con mi nieta? Abuela. Carmen quería que la tierra se la tragara. ¿Qué? Es una pregunta legítima. Este muchacho viene de un mundo donde las personas juegan con las emociones de otros como si fueran juguetes. Necesito saber si es serio. Alejandro dejó su tenedor y miró directamente a la abuela. Mis intenciones son conocer a Carmen, pasar tiempo con ella, aprender qué la hace feliz y, si me lo permite, ser parte de esa felicidad. No estoy jugando. No busco una aventura o un entretenimiento. Carmen es. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Ella es como aire fresco en un mundo donde he estado respirando humo durante años. El silencio que siguió fue denso. Carmen sentía su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. Su abuela estudió a Alejandro por un largo momento, sus ojos viejos pero afilados, evaluando cada gesto, cada expresión. Finalmente asintió. Está bien, pero escúchame bien, Alejandro de Mendoza. Mi nieta ha sido subestimada toda su vida por personas que creen que el dinero determina el valor. Si tú eres uno de esos, mejor márchate ahora antes de que alguien salga lastimado. No lo soy, respondió Alejandro con firmeza. Y con el debido respeto, señora, también he sido juzgado toda mi vida. La gente ve mi apellido y asume que soy arrogante, superficial, que compro mi camino a través de la vida. Carmen es la primera persona en años que me miró y vio simplemente a mí. La abuela de Carmen tomó un sorbo de su agua, luego sonrió. Entonces tal vez ustedes dos tienen más en común de lo que pensé. Ahora, terminen de comer antes de que se enfríe. Y Alejandro, cuéntame sobre tu vida. La real, no la versión de revista. Lo que siguió fue la comida más extraordinariamente ordinaria que Carmen había experimentado. Alejandro les contó sobre su vida, pero no la versión glamorosa que aparecía en las páginas de Sociedad. Les habló sobre la presión constante de llevar el apellido Mendoza, sobre las expectativas imposibles de su madre, sobre la soledad de crecer en una casa enorme llena de personal pero vacía de calidez. Les contó sobre su padre, que había muerto cuando Alejandro tenía 12 años, dejándolo como el único heredero masculino de un imperio que no había pedido. Les habló sobre cómo había aprendido a usar trajes antes de aprender a ser el mismo, cómo cada relación que había tenido estaba contaminada por el dinero, las expectativas, las agendas ocultas. Nunca supe si las personas me querían por mí o por lo que podía hacer por ellas, admitió, girando su vaso de agua entre sus manos. Hasta que conocí a Carmen. Ella me pidió que me fuera. Literalmente me dijo que dejara de venir al restaurante si iba a complicar su vida. ¿Saben lo refrescante que es que alguien no quiera algo de ti? La abuela de Carmen se rió. Esa es mi nieta, terca como su abuelo, que en paz descanse. Después del almuerzo, cuando Carmen se levantó para limpiar, Alejandro insistió en ayudar. No, no, los invitados no lavan platos, protestó su abuela, pero Alejandro ya estaba de pie, recogiendo platos. Insisto. Además, miró a Carmen con una sonrisa, es una buena oportunidad para robar más tiempo con tu nieta. Ay, este muchacho es peligroso, murmuró la abuela, pero Carmen notó la sonrisa en sus labios mientras se retiraba a la sala con su tejido. En la pequeña cocina, Carmen lavaba mientras Alejandro secaba,
Un baile doméstico sorprendentemente cómodo considerando que habían compartido solo un puñado de conversaciones. Sus hombros se rozaban ocasionalmente en el espacio limitado y cada contacto enviaba pequeñas chispas de electricidad por la columna de Carmen. Tu abuela es increíble, dijo Alejandro secando un plato con el trapo de cocina desgastado. Me recuerda a alguien real, como tú. ¿Qué significa eso? ¿Real? La mayoría de las personas en mi vida usan máscaras. Dicen lo que creen que quiero escuchar. Sonríen cuando quieren gritar. Tu abuela me preguntó directamente cuáles eran mis intenciones. Me abrazó sin conocerme. Cocinó no con amor, no con una receta de chef de 3 estrellas Michelin. Es. Hizo una pausa, buscando las palabras. Es auténtica, como tú. Carmen le pasó otro plato, sus dedos rozándose bajo el agua jabonosa. ¿Sabes lo extraño que es para mí? Tú, aquí, secando mis platos. Hace una semana eras solo otro cliente rico. Ahora estás. Gesticuló torpemente con sus manos mojadas. Aquí. Aquí. ¿Quieres que me vaya? No. La respuesta fue inmediata, honesta. Pero tampoco sé qué hacer contigo. Esto no es normal. Esto no es mi vida. Alejandro dejó el plato y el trapo y se volvió para enfrentarla completamente. Tal vez podría ser tu vida. Tal vez podría ser nuestra vida. Alejandro, escúchame. Tomó sus manos sin importarle que estuvieran mojadas y jabonosas. Sé que esto es rápido. Sé que apenas nos conocemos, pero no puedo recordar la última vez que me sentí así, como si pudiera respirar realmente, como si estuviera despierto en lugar de simplemente existiendo. Carmen quería creerlo. Dios, cómo quería creerlo. Pero años de decepciones, de ver cómo el dinero corrompía todo lo que tocaba, la hacían cautelosa. ¿Y qué pasa cuando tu madre descubra que estás pasando tiempo conmigo? ¿Qué pasa cuando tu mundo y mi mundo colisionen de verdad? Los enfrentamos juntos. Suena simple cuando lo dices así. No es simple, va a ser complicado y probablemente doloroso. Pero Carmen, sus ojos grises se clavaron en los suyos. Algunas cosas valen la complicación. Algunas cosas valen la pelea. Y creo que esto nosotros vale cada segundo difícil que viene. Carmen estaba a punto de responder cuando el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Él hizo una mueca al ver la pantalla. Es mi madre. Lleva llamándome toda la mañana. Deberías contestar. No quiero. Sé exactamente qué dirá, que olvidé algún evento social importante, o que Victoria Salazar preguntó por mí, o que necesito aprobar alguna inversión. Pero el teléfono seguía sonando, insistente. Mierda, lo siento, dame un segundo. Alejandro salió al pasillo y Carmen pudo escuchar retazos de la conversación a través de la puerta delgada. Sí, madre. No, no estaba disponible. Importa dónde estoy, no es asunto tuyo. Madre, tengo 32 años, no necesito... Un suspiro frustrado. Bien, estaré allí en 2 horas. Sí, madre. Adiós. Cuando regresó a la cocina había tensión en su mandíbula. Lo siento. Mi madre ha organizado una cena de última hora con los Salazar. Aparentemente es absolutamente crucial que esté allí. La familia Victoria, dijo Carmen, intentando mantener su voz neutral. Sí. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Carmen, tú sabes que no tengo interés en... Lo sé. Y lo sabía. Podía verlo en sus ojos, en la frustración que emanaba de él. Ve, no queremos que tu madre sospeche nada, ¿verdad? Odio esto. Odio que tengamos que escondernos como si estuviéramos haciendo algo malo. Tal vez estemos haciendo algo malo, dijo Carmen en voz baja. Tal vez tu madre tiene razón. Tal vez somos de mundos demasiado diferentes. No. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. No digas eso, no lo creas ni por un segundo. Mi madre está equivocada sobre muchas cosas, pero especialmente sobre esto. Se quedaron así por un momento, frente a frente en la pequeña cocina, el mundo exterior presionando pero no todavía capaz de entrar. Entonces Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo a Carmen para apartarse. Ella no se apartó. El beso fue suave, tentativo, como una pregunta formulada con labios en lugar de palabras. Carmen sintió que su mundo entero se reducía a este momento, a la calidez de sus manos en su rostro, al sabor a café y pollo al ajillo, a la forma en que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro presionó su frente contra la de ella. Esto es real, susurró. Pase lo que pase con mi madre, con el mundo exterior, esto es real. Sí, Carmen susurró de vuelta, porque en este momento, en esta pequeña cocina que olía a ajo y esperanza, todo lo demás parecía lejano e insignificante. Alejandro se quedó otros 15 minutos, despidiéndose de la abuela de Carmen, quien le hizo prometer que volvería pronto,
Y la próxima vez, quiero saber más sobre esos negocios tuyos, le dijo, apuntándolo con su dedo. Carmen necesita un hombre inteligente, no solo uno guapo. Abuela, por favor, murmuró Carmen, mortificada. Pero Alejandro solo se rió. Prometo contarle todo, señora, y gracias por la comida, por la compañía, por... Miró a Carmen. Por todo. Cuando finalmente se fue, prometiendo mensajear en cuanto pudiera, Carmen se dejó caer en el sofá junto a su abuela, sintiéndose como si acabara de correr un maratón. Entonces dijo su abuela después de un momento, ¿Ese fue tu primer beso? Abuela. ¿Qué? Tengo 78 años, no estoy muerta. Vi cómo te miraba y vi cómo lo mirabas tú. Ese muchacho está enamorado de ti, aunque todavía no lo sabe. Es demasiado pronto para amor. El corazón no sabe de calendarios, mi niña. Su abuela tomó su mano. Pero escúchame. Ese muchacho puede tener buenas intenciones, pero su madre, ella es otra historia. Vi la tensión en su cara cuando ella llamó. Esa mujer tiene garras en él y no va a soltarlo fácilmente. Lo sé. ¿Y aún así quieres continuar? Carmen pensó en los ojos grises de Alejandro, en la forma en que se había reído con su abuela, en cómo había secado los platos como si fuera lo más natural del mundo. Pensó en el beso en la cocina, en la forma en que todo lo demás había desaparecido cuando sus labios se encontraron. Sí, dijo finalmente. Sí, quiero continuar. Aunque me asuste, aunque pueda terminar mal, quiero saber qué podría ser. Su abuela asintió lentamente. Entonces te apoyaré. Pero Carmen, prométeme algo. Prométeme que no perderás quién eres en el proceso. Prométeme que si él te pide que cambies, que te vuelvas alguien que no eres, tendrás el valor de alejarte. Lo prometo. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. La cena fue horrible. 2 horas escuchando a mi madre y a la madre de Victoria planear mi vida, pero durante todo solo podía pensar en tu cocina, en tu abuela, en ese beso. Dios, especialmente en ese beso. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Carmen sonrió en la oscuridad de su habitación. Trabajo martes a sábado, ya sabes dónde encontrarme. Y si no quiero esperar hasta el martes, entonces eres impaciente. Cuando se trata de ti, absolutamente. Buenas noches, Carmen. Sueña conmigo. Presumido. Esperanzado. Hay una diferencia. Carmen se durmió con el teléfono en su mano y una sonrisa en sus labios, pero a kilómetros de distancia, en una mansión donde los techos eran tan altos que las palabras se perdían en el eco, Isabela de Mendoza estaba sentada en su oficina leyendo un informe sobre Carmen Rosales, 24 años, sin educación universitaria, trabaja como garzona, vive con su abuela en un apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel, deudas médicas de la abuela, 3 trabajos anteriores en sectores de servicio, sin propiedades, sin ahorros significativos. En resumen, nadie. Isabela sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón que había olido sangre en el agua. Tomó su teléfono y marcó el número de Alfonso, el maitre del Jardín Dorado, un hombre que, como muchos en su posición, entendía el valor de mantener contentos a clientes valiosos como la familia Mendoza. Alfonso, querido, necesito un favor pequeño. Hay una chica que trabaja para ti, Carmen Rosales. Me preguntaba si podrías monitorear su desempeño, su profesionalismo, especialmente cuando ciertos clientes están presentes. Y por supuesto, cualquier indiscreción debería reportarse inmediatamente. Escuchó la respuesta de Alfonso, sus aseguraciones de que haría exactamente lo que ella pedía, porque hombres como Alfonso sabían que complacer a Isabella de Mendoza podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en esta ciudad. Excelente. Sabía que podía contar contigo. Isabella colgó y tomó un sorbo de su vino. Su hijo pensaba que podía esconderse de ella, pensaba que podía jugar a la casita con alguna mesera sin que ella se enterara. Alejandro siempre había sido ingenuo, demasiado como su padre, que en paz descanse, demasiado corazón, no suficiente cabeza. Pero Isabella había construido un imperio sobre las cenizas de la muerte de su esposo. Había convertido una fortuna considerable en un imperio. Había navegado las aguas traicioneras de la alta sociedad madrileña durante 30 años. No iba a permitir que todo se derrumbara por una infatuación con una chica que probablemente solo veía a Alejandro como un boleto de lotería. Si Carmen Rosales quería jugar en el mundo de Isabella, estaba a punto de aprender que este juego tenía reglas. Y romper esas reglas tenía consecuencias. Isabella levantó su copa en un brindis silencioso a la foto de Carmen que estaba en la pantalla de su computadora.
Una foto tomada del perfil de redes sociales mostrando a una chica bonita con ojos cafés y una sonrisa genuina. Bienvenida al juego, querida, murmuró Isabella. Espero que sepas en qué te estás metiendo. Pero Carmen, durmiendo pacíficamente en su pequeña habitación con sueños de ojos grises y besos en cocinas, no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. No tenía idea de que Isabella de Mendoza ya había declarado la guerra. Y en las guerras entre clases, los ricos siempre tenían más armas. La pregunta era, ¿tendría Carmen el valor para pelear de todos modos? El lunes por la mañana traería las primeras respuestas, y ninguna de ellas sería fácil, entre rosas y espinas. Parte 4. Cuando el imperio contraataca. El martes llegó con una sensación extraña en el estómago de Carmen, como si algo estuviera a punto de cambiar. Se lo atribuyó a los nervios por ver a Alejandro de nuevo, pero cuando llegó a El Jardín Dorado para su turno de las 6, la atmósfera en el restaurante se sentía diferente, más tensa, más vigilante. Alfonso la interceptó apenas cruzó la puerta del personal. Carmen, necesito hablar contigo. Mi oficina. Ahora. El tono no era el usual de Alfonso, ese tono de gerente eficiente pero distante. Había algo más en su voz, algo que hizo que el estómago de Carmen se hundiera. En la pequeña oficina que olía a café viejo y ambición, Alfonso se sentó detrás de su escritorio y gesticuló hacia la silla frente a él. Carmen se sentó, sus manos entrelazadas en su regazo, intentando parecer tranquila, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Carmen, has trabajado aquí por 3 años, comenzó Alfonso, ajustando sus gafas. Siempre has sido una empleada ejemplar, puntual, profesional, eficiente. Gracias, señor. Sin embargo, continuó, y esa palabra colgó en el aire como una guillotina, ha llegado a mi atención que recientemente tu profesionalismo puede haber sido comprometido. Carmen parpadeó. Disculpe. He recibido informes de que has estado desarrollando relaciones inapropiadas con clientes, específicamente con clientes de alto perfil que son cruciales para el negocio del restaurante. El mundo de Carmen se detuvo. ¿Quién dijo eso? Eso es irrelevante. Lo que importa es que el Jardín Dorado mantiene estándares muy altos. No podemos permitir que nuestro personal cruce líneas profesionales sin importar cuán tentador pueda ser. La forma en que dijo tentador hizo que Carmen sintiera náuseas. Alfonso, yo nunca he sido nada más que profesional con todos los clientes. Entonces, ¿niegas haber tenido contacto personal con Alejandro de Mendoza fuera de este establecimiento? Ahí estaba. La trampa perfectamente colocada. Carmen podía mentir, pero si Isabella ya tenía información, la mentira solo empeoraría las cosas. Podía decir la verdad, pero eso confirmaría exactamente lo que Alfonso estaba buscando. Alejandro y yo. Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Nos hemos visto fuera del restaurante. Sí, pero eso es en nuestro tiempo personal. No tiene nada que ver con mi trabajo aquí. Alfonso se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que Carmen reconoció como su manera de ganar tiempo cuando estaba incómodo. Carmen, voy a ser directo contigo porque te aprecio. Esto viene de arriba, muy arriba. Se, se me ha sugerido fuertemente que monitoree tu comportamiento con ciertos clientes, y se me ha dado a entender que cualquier indiscreción debería resultar en acciones disciplinarias inmediatas. Isabela, Carmen susurró. No era una pregunta. Alfonso no confirmó ni negó, pero su silencio era respuesta suficiente. Lo que hago en mi tiempo libre no es asunto del restaurante, dijo Carmen, intentando mantener su voz firme. No he violado ninguna política. Técnicamente no. Pero, Carmen, los Mendoza son uno de nuestros clientes más valiosos. Organizan eventos privados aquí que generan más ingreso que meses normales de operación. Si la señora de Mendoza está disgustada con algo, el propietario escuchará. Y cuando el propietario escucha, yo tengo que actuar. Entonces esto es una amenaza, esto es una advertencia. Alfonso se inclinó hacia adelante. Mantén distancia profesional con Alejandro de Mendoza cuando esté aquí, sin conversaciones personales, sin lo que sea que esté pasando, o me verás forzado a tomar medidas. ¿Entendido? Carmen quería gritar. Quería decirle a Alfonso que se metiera su advertencia donde el sol no brilla. Quería renunciar en ese mismo momento con un discurso dramático sobre dignidad y amor. Pero entonces pensó en su abuela, en las facturas médicas que necesitaban pagar, en el alquiler que vencía en 2 semanas. Pensó en cómo le había tomado 6 meses encontrar este trabajo después del anterior.
Pensó en la realidad fría y dura de que ella no tenía el lujo de gestos dramáticos. Entendido, dijo en voz baja, aunque cada palabra sabía a ceniza. Bien. Alfonso se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Puedes irte. Y Carmen, de verdad espero que no tenga que tener esta conversación de nuevo. Carmen salió de la oficina sintiendo como si acabara de ser golpeada. En el vestuario del personal, Raúl la estaba esperando, su expresión preocupada. ¿Qué pasó? Te vi entrar con Alfonso y te veías... Isabella sabe. Carmen se dejó caer en el banco, su cabeza en sus manos. No sé cómo, pero sabe sobre Alejandro y yo, y está usando su influencia para amenazar mi trabajo. Mierda. Raúl se sentó junto a ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesito este trabajo, Raúl. Mi abuela necesita sus medicamentos. No puedo simplemente... ¡Ey, ey! Raúl puso un brazo alrededor de sus hombros. Respira. Vamos a resolver esto. Pero mientras Carmen se cambiaba su uniforme con manos temblorosas, no podía ver cómo. Isabella de Mendoza tenía todo el poder en esta ecuación. Tenía el dinero, la influencia, las conexiones. ¿Qué tenía Carmen? Solo un corazón que estaba empezando a enamorarse de un hombre que vivía en un mundo completamente diferente. El turno de esa noche fue una tortura. Cada vez que alguien entraba por la puerta, Carmen saltaba, esperando ver ya sea a Alejandro o a Isabella. Cada vez que Alfonso la miraba, sentía la presión de su advertencia. Para cuando finalmente terminó su turno a las 11 de la noche, estaba exhausta mental y físicamente. Su teléfono tenía 3 mensajes de Alejandro. ¿Estás trabajando hoy? Pensé en pasar. ¿Todo bien? No has respondido. Carmen, me estás preocupando. Por favor, responde. Con dedos temblorosos escribió, necesitamos hablar. ¿Puedes reunirte conmigo en el Parque del Retiro mañana? 2 p.m. junto al estanque. La respuesta llegó inmediatamente. Estaré allí. ¿Estás bien? Mañana te cuento. Carmen apenas durmió esa noche. Dio vueltas en su cama pequeña, escuchando los ronquidos suaves de su abuela en la habitación de al lado, el sonido de los vecinos de arriba caminando pesadamente, el tráfico distante de Madrid que nunca realmente dormía. Y en algún lugar entre la vigilia y el sueño inquieto, tomó una decisión. Una decisión que podría romper su corazón, pero que protegería su vida. El miércoles amaneció gris y amenazante, el cielo de Madrid cubierto de nubes que prometían lluvia pero nunca la entregaban. Carmen llegó al Parque del Retiro 15 minutos temprano, necesitando el tiempo para reunir su coraje. Se sentó en un banco junto al estanque grande, viendo a las parejas remar en los botes de pedales, a los artistas callejeros pintando retratos, a las familias dando de comer a los patos. Todo tan normal, tan ordinario, mientras su mundo se desmoronaba. Carmen. Se volvió para encontrar a Alejandro caminando hacia ella, y su corazón dio ese estúpido salto que siempre daba cuando lo veía. Llevaba jeans y una chaqueta de cuero, gafas de sol empujadas sobre su cabeza, y se veía tan preocupado que Carmen casi perdió su determinación. Hola, dijo ella cuando él se sentó junto a ella. ¿Qué pasa? Tu mensaje me asustó. Carmen respiró profundo. Tu madre sabe sobre nosotros. Vio la sorpresa cruzar el rostro de Alejandro, seguida rápidamente por comprensión y luego furia. ¿Cómo? No lo sé, pero ayer mi jefe me llamó a su oficina. Me advirtió que mantuviera distancia profesional contigo. Dejó muy claro que la advertencia venía de arriba. Muy arriba. Hijo de puta. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Lo siento, Carmen. Debí haber sabido que ella siempre está vigilando, siempre controlando. Alejandro, ella tiene poder sobre mi vida. Puede hacer que pierda mi trabajo con una llamada telefónica. Probablemente puede hacer que nadie más en esta ciudad me contrate. Yo no. No tengo recursos para pelear contra eso. Alejandro la tomó de las manos. Entonces yo pelearé por ti. Hablaré con mi madre. Le dejaré claro que... ¿Qué? ¿Qué le vas a dejar claro? Carmen retiró sus manos gentilmente. Alejandro, seamos realistas. Soy una garzona. Tú eres heredero de un imperio. Tu madre tiene razón al preocuparse. Venimos de mundos completamente diferentes. No me importa de qué mundo vengas, pero importa. Las lágrimas comenzaron a picar los ojos de Carmen. Importa porque mientras tú puedes darte el lujo de rebelarte contra tu madre, yo no puedo darme el lujo de perder mi trabajo. Importa porque cada vez que nos vemos, estoy poniendo en riesgo mi supervivencia. Importa porque por más que esto se sienta bien, por más que me gustes, la realidad es que el amor no paga las facturas. ¿Amor? Alejandro la miró intensamente. ¿Es eso lo que esto es para ti? Carmen se dio cuenta de lo que había dicho. Yo
No quise, porque para mí sí lo es. La voz de Alejandro era feroz, apasionada. Sé que es rápido, sé que es una locura, pero Carmen, me estoy enamorando de ti, y no voy a dejar que mi madre destruya eso. Tal vez deberías. Las palabras salieron en un susurro. Tal vez esto fue un error desde el principio. ¿Eso crees? Alejandro se puso de pie, caminando unos pasos antes de volverse hacia ella. ¿Crees que fue un error? ¿El domingo con tu abuela fue un error? ¿Ese beso en tu cocina fue un error? No. Carmen también se puso de pie. Pero tal vez fue un hermoso error. Tal vez fue algo que se sintió bien en el momento, pero que no puede sobrevivir en el mundo real. El mundo real. Alejandro rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes cuál es mi mundo real, Carmen? Cenas con personas que no me importan. Conversaciones sobre inversiones y adquisiciones que me aburren hasta las lágrimas. Eventos sociales donde todos usan máscaras y nadie dice lo que realmente piensa. Ese es mi mundo real, y es una puta pesadilla. Pero es tu mundo, y mi mundo es trabajar 12 horas al día para pagar el alquiler. Es preocuparme por las facturas médicas de mi abuela. Es no poder comprar zapatos nuevos porque ese dinero necesita ir a comida. Y esos dos mundos no se mezclan, Alejandro. No en la vida real. Entonces cambiamos la vida real. ¿Cómo? Carmen extendió sus brazos. ¿Vas a renunciar a tu fortuna? ¿Voy a mágicamente convertirme en alguien que tu madre apruebe? Esto no es una película romántica donde el amor conquista todo. Es Madrid en 2024 y la desigualdad es real y los cuentos de hadas no pagan las facturas. Alejandro cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos. Escúchame, mi madre no decide mi vida. No decide con quién paso mi tiempo, con quién me enamoro. Y si ella intenta lastimarte, yo. ¿Qué? Carmen lo interrumpió. ¿Vas a cortar lazos con tu familia? ¿Vas a renunciar a tu herencia? Porque eso es lo que podría tomar. ¿Estás listo para eso? ¿Por alguien que conociste hace 2 semanas? El silencio que siguió fue devastador. Carmen vio la lucha en los ojos de Alejandro, el conflicto entre lo que sentía y la realidad de lo que implicaría, y en ese silencio encontró su respuesta. No puedo pedirte que hagas eso, dijo Carmen en voz baja, y no puedo arriesgar mi vida por un tal vez. Necesito que dejemos de vernos, al menos por ahora, al menos hasta que encontremos una forma de hacer esto que no me cueste todo. Carmen, por favor. Ahora las lágrimas sí fluían libremente por sus mejillas. Por favor, solo aléjate. No vengas al restaurante, no me busques. Déjame mantener mi trabajo, mi vida. Eso es todo lo que tengo. No es todo lo que tienes. Me tienes a mí. ¿Por cuánto tiempo? Carmen preguntó, y la pregunta colgó en el aire como humo. ¿Cuánto tiempo antes de que la presión de tu madre sea demasiada? ¿Cuánto tiempo antes de que te des cuenta de que esto es demasiado complicado? ¿Cuánto tiempo antes de que Victoria Salazar o alguien como ella se vea como la opción más fácil? Nunca. No puedes prometer eso. Carmen se limpió las lágrimas. Nadie puede. Alejandro la miró por un largo momento y Carmen pudo ver el momento exacto en que entendió que ella había tomado su decisión. Vio la devastación en su rostro, seguida por algo más. Determinación. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres, me alejaré. Pero Carmen, escúchame. Voy a resolver esto. Voy a hablar con mi madre. Voy a encontrar una forma de protegerte que no requiera que estemos separados. Y cuando lo haga, volveré. ¿Me escuchas? Volveré. Carmen no confiaba en su voz, así que simplemente asintió. Alejandro se inclinó, presionó un beso en su frente y se alejó. Carmen lo vio irse, su figura alta y elegante desapareciendo entre las personas del parque, y sintió como si estuviera viendo desaparecer su propia felicidad. Se dejó caer de nuevo en el banco y lloró. Lloró por lo que podría haber sido. Lloró por la injusticia de un mundo donde el amor no era suficiente. Lloró porque había hecho lo correcto y se sentía absolutamente terrible. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Alejandro de Mendoza entraba como una tormenta en la mansión familiar en Salamanca, su mandíbula apretada, sus manos convertidas en puños. Encontró a su madre en su estudio privado, como siempre, rodeada de documentos y proyectos, la reina en su trono de papel y poder. Alejandro, qué sorpresa, dijo Isabella sin levantar la vista. Pensé que estarías en la oficina. ¿Qué hiciste? La voz de Alejandro era peligrosamente baja. Necesitarás ser más específico, cariño. Hago muchas cosas. Carmen. ¿Qué le hiciste a Carmen? Isabella finalmente levantó la vista y había satisfacción en sus ojos verdes.
¿Te refieres a esa mesera? Solo me aseguré de que ciertos límites profesionales fueran respetados. Es por su propio bien, realmente. Esas chicas tienden a malinterpretar la atención de hombres como tú. No te atrevas. Alejandro caminó hacia el escritorio, plantando sus manos sobre la superficie pulida. No te atrevas a pretender que esto es por su bien. Esto es sobre control, sobre asegurarte de que yo haga exactamente lo que tú quieres. Esto es sobre proteger a nuestra familia. Isabela se puso de pie, enfrentando a su hijo con ojos fríos. Esa chica no es apropiada para ti. No tiene educación, no tiene familia de valor, no tiene nada que ofrecer excepto... Agitó su mano desdeñosamente. Una cara bonita y probablemente la esperanza de engancharse a tu cuenta bancaria. No la conoces. No necesito conocerla. Conozco su tipo. He visto docenas como ella a lo largo de los años, todas pensando que pueden casarse y subir de clase social. No voy a permitir que manipule a mi hijo. Ella no me está manipulando. La voz de Alejandro resonó en el estudio. Me pidió que me alejara. ¿Me escuchaste? Ella terminó esto porque tú la amenazaste, porque tú hiciste que tuviera miedo de perder su trabajo, su supervivencia. ¿Eso te hace sentir poderosa, madre? ¿Intimidar a una chica que no te ha hecho nada? Hizo algo imperdonable. Te hizo olvidar quién eres. Me hizo recordar quién soy. Alejandro se enderezó y había algo nuevo en su postura, algo que Isabella no había visto antes: autoridad, certeza. Me hizo recordar que soy más que un apellido y una cuenta bancaria. Me hizo sentir humano. ¡Qué romántico! El sarcasmo en la voz de Isabella era grueso. Pero el romance no construye imperios, Alejandro. Tu padre y yo no. No menciones a papá. La voz de Alejandro era cortante como vidrio. No uses su memoria para justificar esto. Papá se habría avergonzado de lo que acabas de hacer. Isabela palideció. ¿Cómo te atreves? Es la verdad y lo sabes. Papá se casó contigo por amor, no por conexiones familiares. Los abuelos estaban furiosos, recuerdo, porque ella venía de familia de comerciantes, no de aristocracia, pero él te eligió de todos modos. Así que no te pares ahí y me digas que el amor no importa cuando todo lo que tienes es resultado de que mi padre eligió el amor sobre la conveniencia. El silencio que siguió fue denso y peligroso. Isabela miraba a su hijo como si fuera un extraño. Esto es diferente, dijo finalmente. No lo es exactamente lo mismo. Y voy a darte una oportunidad, madre. Una sola oportunidad. Retiras tus amenazas contra Carmen. Dejas su trabajo en paz. Te disculpas por usar tu poder para intimidarla. Y tal vez, solo tal vez, podamos tener una relación donde no te odio. Estás siendo dramático. Estoy siendo honesto. Alejandro caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Y madre, para que quede claro, voy a estar con Carmen, con o sin tu aprobación. La única pregunta es si vas a ser parte de mi vida cuando eso suceda. Tú decides. Salió del estudio, dejando a Isabella sola con sus documentos y su furia impotente. Isabella de Mendoza no estaba acostumbrada a perder, no estaba acostumbrada a que su hijo le hablara de esa manera, y definitivamente no estaba acostumbrada a sentir que estaba perdiendo el control. Tomó su teléfono y marcó un número. Sebastián, necesito información más profunda sobre Carmen Rosales, deudas, secretos familiares, cualquier cosa que podamos usar. Y necesito opciones, formas de desincentivar esta relación sin que parezca que vengo de mí. Porque Isabella de Mendoza podría haber perdido esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y en esta guerra, ella tenía todas las armas. Esa noche, Carmen estaba acurrucada en el sofá con su abuela, viendo una telenovela que ninguna de las dos realmente estaba siguiendo. ¿Quieres hablar al respecto?, preguntó su abuela finalmente. Le dije que se alejara. Lo sé. Hice lo correcto, ¿verdad? Su abuela tomó su mano. Hiciste lo seguro. Si eso es lo mismo que lo correcto, se encogió de hombros. Solo tú puedes responder eso. El teléfono de Carmen vibró. Un mensaje de Alejandro. Sé que pediste espacio, pero necesito que sepas algo. Hablé con mi madre. Le dejé claro que esto no ha terminado. Carmen, voy a pelear por nosotros. Voy a encontrar una forma. Solo no pierdas la fe. Por favor. Carmen miró el mensaje por un largo tiempo. Luego escribió: No puedo prometerte nada, pero tampoco puedo prometerte que he renunciado a ti. Solo, ten cuidado. Tu madre es más poderosa de lo que crees, y tú eres más fuerte de lo que ella piensa. Hasta pronto, Carmen. Esto no es un adiós. Carmen se quedó dormida esa noche con su teléfono en la mano, lágrimas secándose en sus mejillas y una pregunta resonando en su mente. ¿Era posible que el amor conquistara todo?
¿O era esa solo otra mentira romántica que el mundo les contaba a las personas mientras la realidad los aplastaba bajo el peso de la desigualdad? No tenía respuesta. Pero en algún lugar profundo en su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo. Y a veces, en las noches más oscuras, una pequeña llama era suficiente para encontrar el camino. El jueves por la mañana trajo noticias inesperadas. Carmen estaba en la cocina preparando café cuando su abuela entró con una expresión extraña en su rostro, sosteniendo un sobre. «Carmen, esto llegó para ti, por mensajero». Carmen tomó el sobre. Papel grueso, caro. Su nombre escrito en caligrafía elegante. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta. De Isabela de Mendoza. «Querida Cinta Rosales, creo que es tiempo de que tengamos una conversación civilizada. Mujeres a mujeres, sin intermediarios, sin mi hijo presente para complicar las cosas. Te invito a tomar té en mi residencia este viernes a las 3 p.m. No es una solicitud. Si te importa mi hijo, aunque sea una fracción de lo que pretendes, vendrás. Cordialmente, Isabella de Mendoza». La dirección estaba escrita al final. Carmen leyó la carta 2 veces, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «¿Qué dice?», preguntó su abuela. «Isabella de Mendoza quiere verme. Mañana. ¿Vas a ir?». Carmen pensó en Alejandro, en sus ojos grises llenos de promesas. Pensó en el beso en su cocina, en la forma en que había secado los platos como si fuera lo más natural del mundo. Pensó en cómo, por primera vez en años, se había sentido vista, valorada, amada. «Sí», dijo finalmente, «voy a ir. Entonces te preparo para la guerra». Su abuela apretó su hombro. «Porque eso es lo que será mi niña. Una guerra». Carmen asintió, porque su abuela tenía razón. Pero si había aprendido algo en sus 24 años de vida, era esto. Las guerras no siempre las ganaban los que tenían más armas. A veces las ganaban los que tenían más que perder. Y Carmen Rosales tenía su corazón en juego. Eso la hacía más peligrosa de lo que Isabella de Mendoza podía imaginar. Entre rosas y espinas, parte 5. Cuando las rosas florecen entre espinas. El viernes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Carmen pasó la noche del jueves sin dormir, ensayando conversaciones en su cabeza, imaginando 1000 escenarios diferentes de cómo podría desarrollarse su encuentro con Isabella de Mendoza. Ninguno de ellos terminaba bien. A las 2 de la tarde, se paró frente a su pequeño armario, mirando su ropa limitada con una mezcla de frustración y determinación. Su abuela entró a la habitación, cargando algo en sus brazos. «Ponte esto», dijo, extendiendo un vestido que Carmen no había visto en años. Era el vestido de su madre, de color azul marino, simple pero elegante, el que había usado en ocasiones especiales. «Tu madre lo usó cuando fue a pedir trabajo en aquel hotel de lujo. Le dijeron que estaba sobrecalificada, pero ella caminó con la cabeza alta. Tú harás lo mismo». Carmen tomó el vestido con manos temblorosas. «Abuela». «Esa mujer tiene dinero, Carmen, pero tú tienes algo que ella nunca podrá comprar. Tienes dignidad, tienes amor verdadero en tu corazón, y tienes el coraje de enfrentar a un dragón en su propia cueva». Su abuela ahuecó el rostro de Carmen. «Hazme sentir orgullosa, pero más importante, hazte sentir orgullosa a ti misma». A las 3:05, Carmen se paró frente a la mansión de los Mendoza en el barrio de Salamanca y tuvo que recordarse respirar. La casa era más un palacio que una residencia. 3 pisos de arquitectura neoclásica, con columnas de mármol blanco, ventanas enormes con marcos dorados y un jardín frontal que probablemente costaba más mantener al mes que todo lo que Carmen ganaría en un año. Un hombre en traje formal abrió la puerta antes de que Carmen pudiera tocar el timbre. «Señorita Rosales, supongo. La señora la está esperando. Por favor, sígame». Carmen entró a un vestíbulo que parecía sacado de un museo. Pisos de mármol italiano que reflejaban las arañas de cristal que colgaban del techo. Pinturas que Carmen reconoció vagamente de libros de arte. Muebles que probablemente tenían más años que ella y valían más que su edificio entero. El mayordomo la condujo por pasillos que parecían interminables hasta finalmente llegar a un salón de té bañado por la luz del sol que entraba por ventanales franceses, y allí, sentada en un sillón de terciopelo verde como una reina en su trono, estaba Isabela de Mendoza. Llevaba un conjunto de pantalón color crema y una blusa de seda blanca. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. En la mesa frente a ella había un servicio de té de porcelana china que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen. «Señorita Rosales», dijo Isabella, sin levantarse,
Qué puntual. Siéntate. No fue una invitación, fue una orden. Carmen se sentó en el sillón frente a Isabella, manteniendo su espalda recta, sus manos tranquilas en su regazo, aunque su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. ¿Té? Isabella levantó una tetera de plata. No, gracias. Insisto. Isabella sirvió 2 tazas de todos modos. Es Darjeeling de la India, muy caro, muy raro. Deberías apreciar la oportunidad de probarlo. Carmen tomó la taza, notando cómo su mano no temblaba. Pequeñas victorias. Eres más bonita de lo que esperaba, dijo Isabella casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. Puedo ver por qué Alejandro se siente atraído. Los hombres siempre han sido débiles ante caras bonitas. Si me invitó aquí solo para insultarme, señora de Mendoza, puedo irme ahora. Algo brilló en los ojos de Isabella. ¿Respeto? ¿Diversión? Tienes columna vertebral. Interesante. La mayoría de las chicas en tu posición estarían temblando ahora mismo. No soy la mayoría de las chicas. Claramente. Isabella tomó un sorbo de su té. Seré directa contigo, Carmen. Puedo llamarte Carmen, ¿verdad? Después de todo, has estado íntimamente involucrada con mi hijo. Carmen no mordió el anzuelo. Simplemente esperó. Mi hijo cree que está enamorado de ti, continuó Isabella. Y tal vez lo esté, de esa manera intensa pero temporal en que los jóvenes se enamoran. Pero el amor no es suficiente para construir una vida, especialmente no una vida en nuestro mundo. Su mundo, corrigió Carmen. No el mío. Exactamente mi punto. Tú y Alejandro vienen de mundos completamente diferentes. Él ha sido criado con ciertas expectativas, ciertas responsabilidades. Algún día heredará empresas que emplean a miles de personas. ¿Entiendes el peso de eso? Entiendo que está atrapado en una jaula dorada, obligado a vivir una vida que tal vez no eligió. Los ojos de Isabella se entrecerraron. Cuidado con tu tono. Con el debido respeto, señora de Mendoza, usted me invitó aquí. Si quería a alguien que le dijera lo que quiere escuchar, debió invitar a una de sus amigas de sociedad. Por un momento, Carmen pensó que Isabella iba a explotar, pero en cambio algo inesperado sucedió. Isabella se rió. Una risa corta, casi genuina. Dios, eres irritante, pero tienes agallas, te lo concedo. Isabella dejó su taza. Está bien, hablemos con franqueza. ¿Cuánto? Carmen parpadeó. Disculpe. ¿Cuánto dinero necesitas para alejarte de mi hijo? Sé que trabajas como mesera, sé sobre las deudas médicas de tu abuela, sé que vives en un apartamento que probablemente tiene moho en las paredes. Te estoy ofreciendo una salida. Nombra tu precio. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la esquina, el canto distante de pájaros en el jardín, el latido de su propio corazón. No, dijo, finalmente. Isabella levantó una ceja perfectamente delineada. No, ni siquiera preguntaste cuánto estoy dispuesta a ofrecer. Porque no importa. Podría ofrecer 1 millón de euros y mi respuesta sería la misma. No. Todo el mundo tiene un precio, querida. Es solo cuestión de encontrar el número correcto. Entonces tal vez yo no soy todo el mundo. Carmen se inclinó hacia adelante. Señora de Mendoza, no me malinterprete. Necesito dinero, desesperadamente. Hay noches en que mi abuela y yo comemos lentejas porque es lo único que podemos pagar. Hay meses en que tengo que decidir entre comprar mis medicamentos o pagar la luz. Así que créame cuando digo que su oferta probablemente cambiaría mi vida. Entonces, pero no vale lo que me costaría. Carmen mantuvo los ojos fijos en Isabella, porque si tomo su dinero, si acepto ser comprada como si fuera una mercancía, entonces me convierto exactamente en lo que usted piensa que soy, una cazafortunas, una oportunista, alguien sin valor más allá de un precio. Eso es muy noble, pero la nobleza no paga las facturas. Tiene razón, no lo hace, pero me deja dormir por las noches, me permite mirarme en el espejo y reconocer a la persona que veo allí. Carmen se puso de pie. Gracias por el té, señora de Mendoza, pero creo que esta conversación ha terminado. Siéntate. La voz de Isabella era de acero. No he terminado. Pero yo sí. Si caminas por esa puerta ahora, me aseguraré de que nunca trabajes en ningún restaurante decente en Madrid de nuevo. Me aseguraré de que tu abuela pierda su cobertura médica. Me aseguraré de que tu vida se convierta en un infierno. Carmen se volvió lentamente. ¿Y cree que eso me hará alejarme de Alejandro? ¿Cree que destruir mi vida hará que él la respete más? Señora de Mendoza, si hace cualquiera de esas cosas, Alejandro lo sabrá. Y lo único que conseguirá es empujarlo más lejos de usted. Él es mi hijo. Siempre volverá. ¿Cómo su esposo volvió?
Las palabras salieron antes de que Carmen pudiera detenerlas, recordando lo que Alejandro le había dicho sobre su padre. Isabela palideció, sus manos apretándose en puños. No te atrevas a mencionar a mi esposo. Alejandro me contó que su padre se casó con usted por amor, que sus suegros estaban furiosos porque usted no venía de la aristocracia correcta, que él eligió el corazón sobre la conveniencia. Carmen dio un paso hacia Isabela. Usted fue exactamente donde yo estoy ahora, una mujer de clase inferior, enamorándose de un hombre de un mundo diferente. ¿Cómo se atreve a negarle a su hijo la misma oportunidad que usted tuvo? No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora usted es la que tiene el poder y está usando ese poder para hacer exactamente lo que le hicieron a usted. ¿Cómo cree que se sentiría su esposo si pudiera verla ahora? Las palabras colgaron en el aire como cristales rotos. Isabela miraba a Carmen con una expresión que era parte furia, parte algo más. ¿Dolor? ¿Recuerdo? Mi esposo está muerto, dijo Isabela finalmente, su voz apenas un susurro. Murió hace 20 años y me dejó sola para criar a nuestro hijo y manejar un imperio que me veía como una intrusa. ¿Sabes lo difícil que fue? ¿Cuántas veces tuve que demostrar que era más que la esposa comerciante? ¿Cuántas noches me quedé despierta preguntándome si podría proteger todo lo que mi esposo construyó? Por primera vez, Carmen vio no a la reina de hielos, sino a una mujer que había amado y perdido, una mujer que había peleado y sobrevivido. Una mujer que estaba aterrada de perder lo único que le quedaba, su hijo. Entonces entiende, dijo Carmen suavemente, sentándose de nuevo. Entiende lo que es amar a alguien de un mundo diferente. Entiende lo que es pelear por ese amor. Señora de Mendoza, no soy su enemiga. No quiero el dinero de Alejandro. No quiero quitarle a su hijo. Solo quiero la oportunidad de ver a dónde nos lleva esto. ¿Y si los lleva al desastre? ¿Y si descubres que nuestro mundo es demasiado para ti? ¿Y si Alejandro descubre que el amor no es suficiente cuando enfrenta la realidad de las diferencias entre ustedes? Entonces aprenderemos y seguiremos adelante, pero al menos habremos tenido la oportunidad de intentarlo. Isabela estudió a Carmen por un largo momento. Mi esposo habría dicho exactamente lo mismo, maldito romántico. Pero había algo en su voz, algo más suave. Me dijeron que eras solo una cazafortunas, una niña bonita buscando un boleto fácil. Y ahora pienso que eres joven, ingenua y completamente poco preparada para lo que significa ser parte de esta familia. Isabela se puso de pie, caminando hacia los ventanales franceses, mirando hacia su jardín perfectamente cuidado. Pero también pienso que tal vez tienes el tipo de fortaleza que se necesita. El tipo que no viene del dinero o la educación, sino de aquí. Tocó su pecho sobre su corazón. Carmen se unió a ella junto a la ventana. No sé si puedo hacer esto, señora de Mendoza. No sé si soy lo suficientemente fuerte para su mundo, pero sé que quiero a su hijo, y sé que él merece ser feliz, no solo exitoso. Felicidad. Isabela rió suavemente. Esa palabra tan esquiva. Mi esposo solía decir que la felicidad no era un destino, sino un viaje, que había que elegirla cada día. Se volvió hacia Carmen. Te estoy dando una oportunidad. No porque me agrades, porque todavía creo que eres completamente inadecuada para mi hijo, pero porque. Hizo una pausa. Porque mi hijo me miró a los ojos y me dijo que estaba listo para renunciar a todo por ti. Y cuando un hombre está dispuesto a hacer eso, tal vez, solo tal vez, hay algo que vale la pena proteger. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que retiraré mis amenazas contra tu trabajo. Estoy diciendo que no interferiré. Por ahora. Pero Carmen. Los ojos de Isabela eran duros. Si lastimas a mi hijo, si resulta que estaba equivocada sobre ti, si esto es solo una fase que termina rompiéndole el corazón, entonces descubrirás exactamente qué tan despiadada puedo ser. ¿Entendido? Entendido. Carmen extendió su mano. ¿Y si puedo demostrarle que estaba equivocada sobre mí, me dará una oportunidad real? ¿Sin sabotaje, sin amenazas? Isabela miró la mano extendida por un momento largo, luego la estrechó. Una oportunidad. Nada más. El resto depende de ti. Es todo lo que pido. También hay condiciones. Isabela soltó su mano. Terminarás tu educación. No puedo tener lo que sea que vayas a hacer para Alejandro, sin educación universitaria. Yo pagaré, pero tú harás el trabajo. No necesito su dinero No es caridad, es inversión. Si vas a ser parte de esta familia, representarás nuestro nombre. Y los Mendoza no son quitters sin educación. ¿Aceptas?
Carmen pensó en sus sueños abandonados de la universidad, en las noches estudiando con libros prestados, en todo lo que había tenido que renunciar. ¿Por qué haría esto por mí? No lo hago por ti, lo hago por mi hijo, porque si esto va a funcionar necesitas poder caminar en nuestro mundo sin sentirte inferior. Necesitas herramientas, no solo amor. Isabela volvió a su silla. Ahora vete, tengo una llamada de negocios en 10 minutos. Mi chofer te llevará a casa. Puedo tomar el metro. El chofer te llevará a casa. No era una sugerencia. Y Carmen, una cosa más. Alejandro no sabe que estás aquí. Sugiero que se lo digas tú misma antes de que lo escuche de otra persona. Los secretos son veneno para las relaciones. Carmen asintió, todavía procesando todo lo que acababa de suceder. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Señora de Mendoza, gracias. Sé que esto no fue fácil para usted. No me agradezcas todavía. Puede que termine siendo el mayor error que he cometido. Pero había algo en los ojos de Isabela, algo que podría haber sido respeto, o tal vez reconocimiento. Pero mi esposo siempre decía que los mejores momentos de su vida comenzaron con decisiones que asustaban a todos los demás. Así que tal vez, solo tal vez, hay un poco de su romanticismo tonto todavía en mí. Carmen sonrió. Creo que le habría gustado. Probablemente demasiado. Ahora vete antes de que cambie de opinión. El viaje en el Mercedes de Isabela a través de Madrid fue surrealista. Carmen, en el vestido de su madre, sentada en el asiento trasero de un coche que valía más que todo lo que poseía, procesando una conversación que había cambiado todo. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Alejandro. Necesito verte. ¿Dónde estás? La respuesta fue inmediata. En mi oficina. Todo bien. Estaré allí en 20 minutos. Tenemos que hablar. Eso nunca es bueno. Pero ¿qué? Te espero. La oficina de Alejandro estaba en el distrito financiero, un edificio de vidrio y acero de 20 pisos que gritaba poder y dinero. Carmen nunca había estado en un lugar así. El vestíbulo tenía techos de 3 pisos, fuentes de agua y más mármol del que había visto en su vida. La recepcionista la miró con escepticismo obvio cuando Carmen dio su nombre. ¿Tiene cita? Él me está esperando. Después de una llamada telefónica y varios minutos incómodos, Carmen fue escoltada al piso 18, donde la asistente de Alejandro, una mujer elegante de unos 40 años, la condujo a una oficina esquinera con vistas panorámicas de Madrid. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Cuando vio a Carmen terminó la llamada abruptamente. Te llamo luego. Colgó y caminó hacia ella. Carmen, ¿qué pasó? ¿Te ves? ¿Ese es un vestido nuevo? Era de mi madre. Carmen cerró la puerta detrás de ella. Alejandro, necesito contarte algo y necesitas escucharme sin interrumpir. La expresión de Alejandro se tornó seria. Me estás asustando. Tu madre me invitó a su casa hoy, para hablar. ¿Qué? La furia instantánea en su rostro habría sido cómica si la situación no fuera tan seria. ¿Te amenazó? Te juro que si ella me ofreció dinero para que me alejara de ti. Alejandro palideció. Carmen, no terminé. Carmen tomó sus manos. Le dije que no. Le dije que no había cantidad de dinero que me haría hacer eso. Y entonces hablamos. Realmente hablamos. Sobre tu padre, sobre cómo fue para ella entrar a tu mundo, sobre el miedo. ¿Miedo? Ella te ama, Alejandro. A su manera retorcida y controladora, está tratando de protegerte, de proteger lo que tu padre construyó. Y sí, está equivocada en cómo lo hace, pero... Carmen presionó su frente contra su pecho. Creo que llegamos a un entendimiento. ¿Qué tipo de entendimiento? Ella va a darnos una oportunidad, una real, sin amenazas, sin sabotaje, pero hay condiciones. Siempre las hay con ella. Alejandro sonaba resignado. Quiere que termine mi educación universitaria, dice que pagará, pero que yo tengo que hacer el trabajo. Dice que si voy a ser parte de tu familia, necesito poder caminar en tu mundo sin sentirme inferior. Alejandro se apartó ligeramente para poder mirar el rostro de Carmen. ¿Y tú qué quieres? Quiero intentarlo. Quiero ver si podemos hacer que esto funcione. Pero Alejandro, necesito que entiendas algo. No voy a cambiar quién soy. No voy a convertirme en una de esas mujeres de sociedad que solo se preocupan por sus vestidos y sus eventos benéficos. Mi abuela seguirá siendo mi prioridad. Mi vida en Carabanchel seguirá siendo parte de mí. No te estoy pidiendo que cambies. ¿Seguro? Porque tu mundo espera ciertas cosas. Y no sé si puedo ser esas cosas. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Carmen, escúchame. No quiero que seas como las otras mujeres en mi mundo.
Las odio a todas. Son falsas, superficiales, calculas. Tú eres real, eres honesta, eres valiente. Fuiste a enfrentar a mi madre sola sabiendo que ella podría destruirte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque te quiero, Carmen susurró. Porque por más aterrador que sea, por más complicado que esto pueda ser, no puedo imaginar no intentarlo. No puedo imaginar preguntarme qué hubiera pasado si por el resto de mi vida. Te amo. Las palabras salieron de Alejandro como si hubieran estado esperando para ser liberadas. Sé que es rápido, sé que es una locura, pero te amo, Carmen Rosales. Amo tu fortaleza, tu honestidad, la forma en que amas a tu abuela. Amo cómo me haces sentir como si pudiera ser solo yo, no el heredero Mendoza, solo Alejandro. Yo también te amo. Y al decirlo en voz alta, Carmen sintió como si un peso hubiera sido levantado de su pecho. Dios, te amo tanto que me asusta. Alejandro la besó entonces y fue diferente del beso en la cocina. Ese había sido tentativo, una pregunta. Este era una promesa. Sus labios se movían contra los de ella con una urgencia que hablaba de todos los días que habían estado separados, de todo el miedo y la incertidumbre, de toda la esperanza y el deseo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro presionó su frente contra la de Carmen. «¿Entonces vamos a hacer esto? ¿De verdad?» «Vamos a hacer esto, pero despacio, con los ojos abiertos, sin ilusiones de que será fácil. Nada que valga la pena es fácil. ¿Eso lo leíste en una galleta de la fortuna?» Alejandro se rió. «Probablemente, pero aún es cierto». Los siguientes meses fueron una montaña rusa de ajustes y compromisos. Carmen se inscribió de nuevo en la universidad, estudiando administración de empresas mientras seguía trabajando en el restaurante 3 noches por semana. Alejandro la apoyó en cada paso, contratando tutores cuando ella luchaba con las matemáticas, celebrando cada examen aprobado como si fuera un logro monumental. Isabella, fiel a su palabra, se mantuvo fuera del camino. Pero una noche, 3 meses después de su conversación en la mansión, invitó a Carmen y Alejandro a cenar. Una cena formal, dijo, con algunos miembros de la familia extendida. Carmen estaba aterrada. Se puso el único vestido elegante que poseía, uno que Alejandro había insistido en comprarle después de que ella se negara 3 veces. Su abuela la ayudó con el peinado, recogiendo su cabello en un moño elegante pero simple. «Recuerda», dijo su abuela antes de que Carmen saliera, «no importa cuántos tenedores haya en esa mesa. Lo que importa es el corazón, y tu corazón es bueno». La cena fue exactamente tan incómoda como Carmen había temido. Tíos y tías de Alejandro que la miraban con curiosidad apenas velada. Primos que hacían preguntas cuidadosamente formuladas que en realidad preguntaban «¿Quién eres tú para estar aquí?» Y en medio de todo, Isabella, observando cada movimiento de Carmen como un halcón. Pero algo sucedió durante el postre. Una de las tías, la tía Beatriz, comenzó a contar una historia sobre el padre de Alejandro. «Eduardo era el más rebelde de todos nosotros», dijo, sus ojos brillando con el recuerdo. «Cuando anunció que se casaría con Isabella, una comerciante, el escándalo, nuestros padres amenazaron con desheredarlo». «¿Y qué hizo?», preguntó Carmen, incapaz de resistir la pregunta. Les dijo que podían quedarse con el dinero, que el amor era más valioso que cualquier herencia. Tía Beatriz miró a Isabella. Y resultó que tenía razón. Eduardo e Isabella construyeron un imperio juntos, porque ella no tenía miedo de trabajar, de ensuciarse las manos. No era como las otras esposas que solo sabían gastar dinero. Isabella había estado en silencio durante toda la cena, pero ahora habló. «Eduardo solía decir que se casó conmigo porque lo retaba, porque no le tenía miedo, porque cuando todos los demás lo veían como el heredero Mendoza, yo lo veía como Eduardo. Solo Eduardo». Sus ojos se encontraron con los de Carmen a través de la mesa, y algo pasó entre ellas. Entendimiento, reconocimiento. «Suena como alguien más en esta mesa», dijo Isabella finalmente, y aunque su tono era neutral, Carmen vio el pequeño asentimiento. Una aprobación. Pequeña pero real. Un año después, Carmen se graduó de la universidad con honores. Su abuela, Alejandro, e incluso Isabella asistieron a la ceremonia. Ver a Isabella de Mendoza sentada en las gradas del gimnasio de la universidad entre abuelas con pancartas hechas a mano era tan surrealista que Carmen casi se rió. Después de la ceremonia, mientras tomaban fotos, la abuela de Carmen se acercó a Isabella. «Entonces, tú eres la famosa suegra dragón», dijo su abuela sin rodeos, «y tú eres la abuela que preparó ese pollo que mi hijo no deja de mencionar», respondió Isabella.
Las dos mujeres se miraron por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, ambas sonrieron. «Deberías venir a cenar algún día», dijo la abuela de Carmen. «Te enseñaré a hacer ese pollo». «Y tú deberías venir a mi casa», respondió Isabela. «Tengo un chef que podría aprender de ti». Alejandro tomó la mano de Carmen apretándola. «¿Estoy soñando o nuestras abuelas están haciendo las paces? Creo que están planificando una alianza», susurró Carmen. «Dios nos ayude a todos». 2 años después del día en que Carmen sirvió vino tinto a la mesa 7, Alejandro la llevó de regreso al Parque del Retiro, al mismo banco donde ella le había dicho que se alejara, donde casi habían perdido todo antes de que realmente comenzara. «¿Por qué aquí?», preguntó Carmen mientras se sentaban, el sol de la tarde convirtiendo el estanque en oro líquido. «Porque aquí es donde casi te perdí, y quiero reescribir ese recuerdo». Alejandro se arrodilló y el corazón de Carmen se detuvo. «Carmen Rosales, estos 2 años han sido los mejores de mi vida. Me has enseñado que el amor no es sobre el dinero o el estatus, es sobre encontrar a alguien que te ve, realmente te ve, y elige amarte de todos modos. Alguien que te reta a ser mejor, que te mantiene conectado a tierra cuando tu cabeza está en las nubes, que te recuerda que la vida es más que reuniones de negocios y eventos sociales». Sacó una pequeña caja de terciopelo. No es el anillo más caro que podría haber comprado. De hecho, es un anillo vintage que perteneció a mi abuela, la madre de mi padre. Ella también se casó por amor, contra los deseos de su familia. Pensé que era apropiado. Abrió la caja para revelar un anillo Art Deco simple pero hermoso, con un pequeño diamante rodeado de zafiros. «Carmen, ¿me harías el honor de casarte conmigo? De construir una vida juntos que sea nuestra, no la que mi madre quiere o la que la sociedad espera, sino la nuestra». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen. Sí, 1000 veces sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la besó, un aplauso estalló a su alrededor. Carmen se apartó para ver a docenas de extraños aplaudiendo, sonriendo, algunos incluso limpiándose las lágrimas, y, entre la multitud, Carmen vio 2 figuras familiares, su abuela e Isabella, de pie lado a lado, ambas sonriendo. Su abuela levantó su pulgar. Isabella asintió con aprobación. «¿Las invitaste?», Carmen preguntó, riendo y llorando al mismo tiempo. «Pensé que debería tener testigos, y ellas insistieron en venir juntas. Aparentemente han estado planeando nuestra boda durante meses. Dios nos ayude. En realidad, creo que Dios nos está ayudando. Mira a dónde hemos llegado». Carmen miró alrededor del parque a la ciudad que la había visto nacer, luchar, crecer. Pensó en la niña que había sido, sirviendo mesas y soñando con algo más. Pensó en la mujer que era ahora, con un título universitario, un trabajo en la fundación benéfica de la familia Mendoza y un hombre que la amaba sin condiciones. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Carmen, «que todo esto comenzó porque tu madre fue grosera conmigo sobre un postre».